Hay tres enemigos del cristiano. El primero es la carne. El segundo es el mundo, la vanagloria de la vida, el deseo de los ojos, etc. Pero el tercero es el terrible, el diablo y los demonios, porque ellos son seres pensantes. Ellos pueden emboscar, ellos pueden presionar, ellos pueden esperar. Y por eso es que el cristiano a veces le olvida que está en un campo de batalla. Y por eso es que Efesios relata que debemos de estar con toda la armadura de Dios. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. La guía familiar. Hemos llegado casi al final del último trimestre del 2024 y en la guía familiar hemos aprendido sobre muchos temas. Este trimestre hemos hablado sobre las decisiones humanas y qué importante es saber tomar buenas decisiones. Cada uno de los temas nos ha llevado a reflexionar sobre lo que cotidianamente pasamos en nuestras vidas. El tema de esta semana es la decisión de Ananías y ahí vamos a reflexionar sobre esa decisión que le costó la vida a este personaje. Démosle paso entonces al estudio para esta semana en la guía familiar. Llegamos al penúltimo tema de la guía familiar. Ya estamos para finalizar el año y seguimos aprendiendo de cada uno de los temas. Ahora está aquí con nosotros nuestro hermano Alfredo Gámez, pastor en Aguilares. Hermano, qué gusto tenerlo aquí en la guía familiar. Un gusto, hermano, para mí también estar acá con ustedes y poder, pues, de alguna manera ayudar a nuestros hermanos. Así que gracias y bendiciones. Hermano Alfredo, seguimos avanzando, como ya lo decía, en estos temas y por supuesto en la historia bíblica, porque venimos desde la decisión de Adán y Eva en el primer tema y hemos llegado ya al Nuevo Testamento. ¿Cuál es el tema y qué tenemos para ahora? Bueno, hoy nos corresponde estudiar la decisión de Ananías, así que es un interesante tema que esperemos pues le saquemos el mayor provecho para nuestra bendición. Muy bien, entonces la lectura bíblica la tenemos en el libro de los Hechos. ¿Qué porción tenemos? Bueno, Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 6. Muy bien, entonces nos quedamos con la porción bíblica para esta lección. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Bueno, en el tema de la decisión de Ananías queremos dejar bien en claro la verdad central, que es sobre la cual va a girar pues nuestros comentarios. Y la verdad central es: las decisiones espirituales traen repercusiones de vida o de muerte. Así que esta verdad central es la que vamos a tratar de dejar en el corazón de nuestros oyentes, y para poderla desarrollar pues lo vamos a hacer en digamos 4 detalles. La primera sería la introducción y luego pues 1, 2, 3 digamos literales, puntos o cuerpo, como se le quiera llamar, en el cual pues vamos a tratar de desarrollar esta verdad central y finalmente pues hacer una aplicación para nuestra vida, ¿verdad? Muy bien. Hermano, me llama la atención cómo la iglesia en esos primeros días menciona la Biblia que tenían una forma de vivir, digamos, muy especial, que era como tener todas las cosas en común. Y sucede esto, digamos, como este
este paréntesis que da como una lección, y como ya usted decía, pues de ahí extraemos todos estos puntos. Así es. ¿Cómo era la forma de convivir en la iglesia en aquellos días? Bueno, la iglesia pues nace en Pentecostés ya como una comunidad, y entonces pues obviamente queda bajo la responsabilidad de los apóstoles, quienes eran los dirigentes, y ellos por supuesto habían heredado todo su aprendizaje a los pies del Señor, ¿verdad? Eso les había llevado a observar, a oír y a actuar de la forma que el Señor hacía, y una de esas formas era el cuidado por los pobres. Así que esa práctica también la implementan en los primeros días de la iglesia. Algunos le dicen primitiva, pero eso da como que eran ignorantes, ¿no? De la iglesia del Señor. Sí. De tal manera que en el capítulo 4, o sea, un capítulo anterior, ahí se establece ciertas, digamos, directrices. Número 1, que tenían todas las cosas en común. Sí. Que nadie decía ser dueño de nada, que podían vender las cosas para el beneficio comunitario. Entonces eso era algo extremadamente hermoso, porque había un interés por el amor al prójimo, ¿ve? Y sobre todo por los hermanos. Sí. De tal manera pues que eso venía siendo, digámoslo, no era una ley, pero sí como una costumbre buena que iba incluyendo a todo el gremio de la iglesia, de tal manera de que las personas sentían pues en su corazón la necesidad pues de colaborar con ese fondo, a fin de que las personas mucho más necesitadas, porque en esto de la pobreza pues hay escalas, hay de pobres a pobres, pero aquellos que estaban sumamente en una extrema pobreza, diríamos, pudieran tener alguna bendición de aquellos que estaban mucho mejor, ¿verdad? Entonces eso pues era lo que se vivía, eso era lo que realmente se palpaba, y por supuesto eso era un impacto a la comunidad, digamos, judía, gentil, que nadie se interesa por nadie, pues, ¿verdad? Pero ahora una nueva comunidad está pensando en los pobres de una manera seria, propositiva y real, ¿verdad? Así que eso produjo pues algún impacto increíble, no solo fuera, sino también dentro. Bueno, a tal grado, como usted dice, que esa entrega que tenía la iglesia por los demás llega a niveles tales que me llama la atención, que hasta vendían sus propiedades, o sea, sus bienes inmuebles. Lo podemos ver ahí en el capítulo 4, versículo final, que Bernabé, se menciona ahí, Sí. vende sus propiedades. Hermano, increíble eso. Es que el asunto, hermanos, es que el Evangelio no es una religión, es una vida nueva. O Romanos dice una novedad de vida. No es una cosa que se aprende, es una conversión, una creación. Entonces, por eso es que el Evangelio es eficaz, y estoy hablando del Evangelio verdadero. Sí. El Evangelio verdadero convierte a la persona, la hace una nueva criatura. Eso implica un cambio de valores, cambio de cosmovisión, cambio de vida. O sea, no son procesos, no son terapias, no son mecanismos que se quieran lograr, sino que es algo que viene desde adentro, sí, por obra y gracia de Dios. Entonces, aquellas personas que hemos sido alcanzados por el Evangelio se vuelven sensibles ante la necesidad ajena. Entonces, en medio de este contexto de entrega de la iglesia hacia los demás, surgen estos personajes de la lectura, hermano. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, como toda buena costumbre también se aprende, ¿verdad? Y obviamente la actuación de toda la iglesia al serse solidario con las personas más necesitadas, pues eso también impactó a otras personas, con la diferencia de que no fueron tan sinceras, porque tenían una visión. Yo pienso que en primer lugar quizás tuvieron toda la sinceridad de ayudar, pero luego la codicia pudiera ser, o al ver el efectivo, que eso los hizo cambiar. Y es muy probable que hayan prometido a Dios hacer una donación fuerte, y luego ya una vez
tuvieron la oportunidad de venderlo, como que se retractan. Algunos hacen énfasis en la palabra sustrajo, que dicen que es algo que hay que hacerlo rápido. Sí. O sea, como con premura, lo ve y ahorita, ¿verdad? Entonces, eso pues despierta en lo que es ya nuestro tema, la decisión de Ananías, en algo tremendo, ¿verdad? Porque, por un lado, vemos el primer problema de la iglesia interno. Ese es el primer problema que la iglesia tiene interno. Sí, había tenido problemas externos, persecución, etc. Pero este es el primer problema interno, lo cual nos deja ver de que las iglesias no son todo lo que uno pudiera creer. Siempre hay buenos, hay personas que imitan más bien conductas, pero no las sienten, no las viven. Y es muy probable que Ananías haya sido impactado por el dinero que ha de haber visto en efectivo, pero además él tuvo otra situación, que fue influido de una manera poderosa y muy sutil en su corazón. Lo cual nos lleva a pensar de que los problemas internos muchas veces son por situaciones, pero también con ayuda de nuestro adversario, ¿verdad? Que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si uno suma las condiciones más eso, nos puede llevar a tomar decisiones completamente equivocadas. Y ahí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado. ¿Qué nos lleva a tomar decisiones? Bueno, los versículos el 1 y el 2 de este capítulo 5 dan como ese resumen, ¿verdad? Que ellos tenían una propiedad, deciden venderla y luego llevan eso a los pies de los apóstoles. La esposa de él estaba de acuerdo. Sí. Es increíble cómo ellos deciden, como usted bien lo dijo, ¿verdad? Podría ser que ellos tuvieron la buena intención inicialmente, Sí. pero luego ellos toman otra decisión que es pues contraria a lo que se estaba haciendo, digamos que tenía que ser de todo corazón. Sí, por eso es que su pecado es grave. Porque no hay una obligación, o no había una obligación, y en la iglesia no hay obligaciones. Al estudiar la Biblia en el contexto de la iglesia, no hay obligaciones. Se dice que solo hay 9, pero la mayoría son recomendaciones. Os recomiendo que os comportéis, os ruego esto. Porque el Evangelio es libertad, y eso es lo que nos hace libres. El asunto aquí con el amigo Ananías, ¿verdad?, era de que él quizá tuvo la intención, pero luego cambia, y influido por su codicia, influido por el diablo, porque la declaración de Pedro, cuando veamos el segundo punto, la confrontación, ahí es eso. ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Entonces lo que vemos en esta decisión de Ananías es que no tenía carácter. Es decir, uno a veces hace promesas locas. Señor, te voy a servir toda la vida, ¿verdad? Y en un rato de emoción uno hace declaraciones hermosas, pero que carecen de fundamento y de principio, porque estamos llevados por la emoción. Nuestra alma es así. Los seres almáticos como nosotros, se cree que el alma está gobernada, unos le llaman 3 órganos, por el intelecto, que es el que piensa, imagina, analiza, por la emotividad, las emociones, que pueden variar diferentes las circunstancias, y por la voluntad. La voluntad es el hecho ya concreto llevado a cabo, que es la que puede comprometernos más, porque ahí está la crema ya. Entonces es muy posible que Ananías le perjudicara al final la toma de decisión, pero lo hizo con una picardía. O sea, Satanás puede poner toda la metralla, todas las ideas malas en nuestra mente, en nuestro corazón, pero no nos puede obligar a hacer algo indebido. Vamos a hacer nosotros, y de ahí la responsabilidad. Sí. Entonces él toma una decisión fatídica, porque como no era una obligación, no tenía que darlo todo.
Él podía decidir una parte o podía no decidirla. Pero él tenía en mente no solo esa falta de carácter, sino él buscaba un logro. Él buscaba ser visto como alguien del calibre de Bernabé, como alguien de los grandes. Entonces estaba haciendo una forma de soborno para querer crecer y dar una apariencia. Eso. Y pretender ser lo que no era. Y eso es religión. La religión es pretender ser lo que uno quiere ser, pero no es. Hermano Alfredo, pero si nos ponemos en el contexto actual, yo diría, me atrevo a decir eso, que abunda Sí. eso, pues, la apariencia, ¿verdad? Pero ahora, ¿por qué el Señor no hace lo que hizo con ellos? Que me estoy adelantando un poquito, Sí. ¿verdad? Lo que ocurre es que la iglesia iniciaba y la iglesia ha perdido mucho, ¿verdad? A lo largo de su trayecto, por esto ha perdido mucho, de tal forma de que hoy la iglesia no es, pero ni siquiera la sombra, ¿verdad? Por ejemplo, en la iglesia la presencia del Espíritu, o sea, el Consolador, el Señor dijo, me voy pues, no los voy a dejar huérfanos, enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad, el cual estará con vosotros. Esa presencia del Espíritu hoy no es tan visible o real en la iglesia. Entonces, esa ausencia de la presencia de Dios por nuestra condición espiritual hace que hoy las iglesias sean casi más mundanas que el mundo. Y estoy hablando de las más conservadoras. Sí. Ya si hablamos de las otras, de que hacen bailes, que hacen todo, entonces se ha perdido lo sacro, lo santo, se ha perdido el propósito para qué es la iglesia. La Biblia dice que es columna y baluarte de la verdad y un montón de cosas. Y si el Señor actuara como lo hizo, nos tendría que matar a todos, desde el pastor hasta el que va entrando, porque hemos aprendido el modelo mundano que es aparentar ser lo que no somos, de ahí el término hipócrita, que es una actuación en la alabanza, es decir, hacemos promesas que no cumplimos, tenemos que presentar una fachada, ¿verdad? El uniforme es el que, a veces la corbata es la que dice, pero por eso es que estamos como estamos. Y en esa época el Espíritu Santo estaba ahí. De hecho, la declaración de Pedro es tan certera que dice, no le has mentido a los hombres, le has mentido al Espíritu, le has mentido a Dios, ¿verdad? Entonces, Dios nos ayuda y por eso estas lecciones son buenas, porque nos permite ver cuál es la razón de la iglesia, cuáles son sus principios básicos y cómo Dios ve hasta las situaciones que uno aparentemente las ve inofensivas, pero son terribles, ¿verdad? Entonces, yo percibo que el Señor es bien misericordioso Sí. en nuestros días, Sí, al analizar todo esto, Sí. para que no sucedan estas cosas, ¿verdad? Ahora, como usted ya bien mencionaba, cuando son confrontados, cuando se encuentran con Pedro, sucede lo que tenemos en esos versículos que continúan Sí. en el 3 para adelante, esa confrontación que Pedro hace y ese juicio, digamos, inmediato que cae sobre ellos. ¿Por qué se dio eso? No se puede preguntar, o sea, ¿qué tan contundente? Cuando Dios no mira pecado, no hay problema. Pero cuando hay pecado, si no actúan los hombres, lo hace Dios. Y eso es lo que, digamos, pasó aquí. Dios, de alguna manera, le revela a Pedro, entiendo yo por palabra de ciencia, que es el conocimiento presente y pasado. Es uno de los dones que encontramos uno de en los dones de Corintios, revelación. 1 de Corintios 12. si no estoy mal. Correcto. Es unos dones de la revelación, por el cual pues Pedro pudo conocer exactamente lo que había ocurrido. Es decir, que no partió de un chambre, no partió de otra persona envidiosa, no partió de eso, que también se da dentro de las congregaciones, ¿verdad? Sino que parte de un conocimiento de Dios que quiso ponerle alto a este tipo de pecados porque son nocivos. La hipocresía es lo que nos tiene como... O sea, uno debe de ser lo que es el concepto de integridad. Yo veo que había como avaricia, Exactamente. orgullo de que ellos querer sentirse, miren lo que hicimos. Exactamente, nosotros. O sea, siempre se quiere sacar pecho. Y lo que la Biblia enseña, que en la iglesia la gloria es para el Señor. O sea, lo que yo haya hecho, sea poco, sea bastante, a Dios no le interesa la cuantía, no la calidad, eso es lo que le importa.
O sea, uno no necesita tener una gran fe. Su fe puede ser como de un grano de mostaza. Eso es suficiente. Aquella mujer no dio mucho dinero, dio una insignificancia, pero en los términos de Dios dio más. Entonces, uno quiere impresionar a la gente porque a Dios no. Entonces, la sinceridad en Dios es valiosa. Es valiosa. Ahora, como Él detecta la hipocresía de alguien que a lo mejor iba a conseguir algún privilegio, o por lo menos codearse con los galanes, los grandes, entonces Él pensó utilizar eso. Y por eso es que en la lectura que tenemos, Pedro le salió al frente. O sea, no le dio agua, no lo dejó que se sentara, no le dio más tiempo, sino que Pedro lo confronta y le hace ver que su actitud era de hipocresía, de maldad y de querer mentir, no a los hombres, lo cual ya es grave, pero intentar mentirle a Dios, eso es un absurdo, pues, ¿verdad? Entonces, y por eso Pedro le dice, si la propiedad era tuya, tú podías hacer lo que quisieras, te la podías quedar, podías dar una parte, pudieras retenerla, o sea, la iglesia nunca está ahorcando a las personas para que den. Todos debemos dar, como dice la Biblia, como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, sino con alegría, porque Dios ama al que lo hace con alegría, con entusiasmo, es decir, pues sea lo que sea, pueden ser cantidades enormes o pueden ser cantidades insignificantes. El punto es la actitud. Pero en este caso era una maniobra, e incluso con complicidad de su mujer. Es decir, que el pecado es concomitante. ¿Qué podemos pensar nosotros cuando hemos hecho algo? ¿Es mejor no hacer nada o qué tenemos que hacer? Bueno, lo que ocurre es que Dios es un polo, amor, y el otro polo es fuego consumidor. Eso es por querer poner esas dos, digamos, opuestos. Lo que ocurre es que como Dios conoce las intenciones, o sea, Dios conoce nuestras fragilidades, Dios conoce nuestros errores, Dios conoce nuestra humanidad. Y una de las cosas que todavía no ha sido redimida es nuestro cuerpo. Por eso nuestro cuerpo corresponde al pecado. Sí. Es decir, nosotros todavía tenemos lo que se conoce como la naturaleza de pecado, cuerpo de pecado, naturaleza antigua, no regenerada, tiene un montón de nombres. Entonces, esa naturaleza no ha sido regenerada. La conversión no la regenera. La que la va a cambiar es la glorificación. Por eso es que nosotros caemos, pecamos, y hay que decirlo. Entonces no podemos ser como Ananías, nosotros no pecamos, sí pecamos, y a veces gravemente. Pero a veces se debe a la debilidad humana, a las condiciones, aunque hay promesa de que Dios no nos expondrá más allá de nuestras fuerzas. Sin embargo, en el caso de Ananías, eso fue algo planeado. Es muy probable, como decíamos al principio, que al inicio él tenía la buena intención, como cualquier otro cristiano, que hace votos, promesas, con la mejor intención, pero a la hora de cumplir, ahí es donde se va la realidad. Por eso es que la Biblia aconseja que es mejor no prometer, que prometer y no cumplir. En el caso, como ese era un pecado que Dios detectó, porque los pecados más finos no se ven. Uno puede ver un adulterio, un asesinato, un enojo, pero una codicia, una envidia puede disfrazarse de algo bueno, de una acción buena, pero en el fondo del fondo, Dios lo sabe. Entonces, como el pecado no negocia con Dios, Dios tuvo que intervenir revelándole a Pedro. Pedro confronta el pecado. Uno de los problemas de la iglesia de hoy es que no confronta. Dice que la gracia. No, la Biblia enseña que hay que confrontar. Es decir, si yo fallé, usted me confronta. Si yo no hago caso, usted busca un hermano. Si no hago caso, usted busca la iglesia. Si no hago caso, usted no tiene remedio. ¿Vea? Se declara como gentil, que no es indómito, no oye nada. Entonces la Biblia tiene los mecanismos, pero hay que confrontarlos. No porque queramos el mal, sino para que vean la gravedad de su pecado y las consecuencias que va a tener.
Y como el pecado es algo que daña, es concomitante, es un elemento que destruye todo, ¿verdad? Fue que Dios tuvo que intervenir y entonces hay quienes dicen que Pedro lo mató, ¿verdad? No, nada así. Pedro simplemente lo estaba reconviniendo, pero para dar un escarmiento, como vamos a ver en el versículo final, la iglesia tuvo temor. Qué tremendo. Bueno, concluimos ese punto número 2, entramos Correcto. al 3, que Al hablamos 3. un poquito del castigo, pero antes de entrar al punto 3, hermano, yo quisiera que nos quedáramos con un hermano, un pastor, que nos va a reforzar un poquito acerca de la verdad central de esta lección. Un gusto saludarles, hermanos líderes, y recordarles la importancia de la verdad central que estamos tratando este día. En la actualidad, la mayoría de personas no le dan mucha importancia a decisiones espirituales que tienen que ver en su relación con Dios, y eso es lo que le va a traer una consecuencia de un final terrible, de un final de muerte espiritual, de muerte eterna. Por eso debemos tener cuidado en las decisiones espirituales que tomemos, como por ejemplo el no congregarnos, el no leer la Biblia, el no orar, va a traer repercusiones que le van a traer el ser frío dentro de su vida cristiana. Pero aquel que ora, aquel que se congrega, aquel que se involucra en el trabajo de la obra del Señor, aquel que le da importancia a las verdades espirituales, tendrá repercusiones eternas, tendrá un final de vida junto a aquel que le llamó para perdonar sus pecados y enviarlo a predicar el mensaje del Evangelio. Así que, hermano, recuerde, las decisiones espirituales traen repercusiones de vida o muerte. No lo olvide, trae repercusiones de vida o muerte. En esto del castigo que tuvo Ananías y que luego también su esposa, podemos ver entonces nosotros ese actuar, ese juicio que le vino a ellos por esos pecados gravísimos que, pues, valga la aclaración, a veces, o la mención, nosotros a veces como que lo suavizamos, Sí. como que lo vemos, no puede pasar nada, y a usted lo decía, abusamos de Exacto. esa misericordia del Señor. Así es. Porque el ser humano es así. Cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia que lo hizo a su imagen y semejanza. Y dice la Biblia que lo que Dios había hecho era bueno y en gran manera. En la caída del hombre se dio una catástrofe terrible. No solo en el universo, no solo en la creación, sino en la vida humana. De tal manera que ahora no somos ni siquiera un ápice, aunque conservamos levemente la imagen de Dios. Nosotros no tenemos idea si la única persona perfecta que ha venido a esta humanidad fue el Señor Jesús. Y Él fue perfecto en todo, de tal manera que nunca dijo disculpen, perdonen, no fue mi intención, o sea, ni siquiera eso. Es más, retó a sus enemigos, les dijo, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Y entendiendo que los fariseos eran escrupulosos de una manera terrible, ver a una persona perfecta porque no la conocemos. ¿Verdad? Solo conocemos Malacates, ¿verdad? Por buenos que sea Davidcito, todos los héroes de la Biblia han sido personas que han cometido fallas graves y las seguimos cometiendo hoy en día. Y como dice la Biblia, si alguno dice que no ha pecado, es mentiroso, ¿verdad? Porque es la realidad. Ahora, eso por supuesto abona a que nosotros seamos susceptibles a cualquier tipo de pecado, porque nuestro cuerpo todavía responde. Pablo le llama cuerpo de pecado, ¿verdad? Todavía responde. Entonces, el que el Señor lo haya confrontado quería dejar una lección. Insisto, a lo mejor Ananías hizo algún trato con Dios y se retractó pensando de que... Y eso es lo que pesa. Ahora, el Espíritu Santo es una de las 3 personas de la Trinidad más sensibles. Cualquier blasfemia que se haga contra el Padre, el Hijo, contra Dios, será perdonada. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo... Entonces usted puede ver que dentro de la Trinidad hay sensibilidades y el Espíritu Santo es una de las personas sensibles, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Dios nos tolera nuestras fallas? Porque el Espíritu Santo está en, con y sobre. Entonces, pero el problema es cuando está con, que está dentro.
Ahora, ¿cómo Dios puede evitar? Como dice la Biblia, somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Por qué Dios puede morar ahí? Por el sacrificio de Cristo, porque ya se hicieron las provisiones para que esos pecados no hagan que el Espíritu Santo reaccione de una manera contundente, porque se afecta la santidad de Dios, ¿verdad? Entonces, por esas provisiones es que Dios es muy indulgente. Sin embargo, el consejo de Juan, hijitos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, él crea una escena de un jurado. Dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, pero aquí estamos viendo que Ananías, la decisión que él tomó iba tras un objetivo de ser visto como un individuo espiritual. Casi como la que hizo aquel Simeón, el mago, que quería comprar con dinero el poder orar por las personas que reciben el Espíritu Santo. Y Pedro lo reprendió igual de duro. En prisión de oscuridad veo que estás, así que ve si te arrepientes. Ojalá Dios te conceda eso. Porque es grave meterse con Dios. Ya que menciona eso, de grave meterse con Dios, entonces las personas en las células, en la iglesia, los que asisten podrían preguntarse, bueno, y entonces andar con ese temor de acercarse o hacer las cosas de Dios o servirle. ¿Cómo debe ser el actuar entonces? No debe ser uno lo que uno es. Es que las decisiones que se orientan al bien, aún imperfectas, son buenas. Pero las decisiones que van hacia el mal, es decir, yo quiero ser más vivo que mi hermano, quiero ver si le saco plata, quiero ver si... Esa decisión es mala. Pero toda decisión que usted lo hace de corazón. Hay casos en la Biblia, por ejemplo, de un rey que aquel dijo que era su hermana, ¿verdad? Y entonces, bueno, dijo, aquí tengo una oportunidad y le va a tocar. Y a Abraham le había dado hasta dinero y todo. Y Dios le dijo, no la toques porque esa mujer es ajena. Y él dijo, Señor, yo no sabía. Yo no sabía. Por eso es que te he detenido, porque tú ignorabas. Entonces, Dios no es que anda ahí, que el primero que dé un mal paso le va a dar en la nuca y le va a socar el buche y lo va a hacer trizas y lo va... No. Dios solo quiere que seamos sinceros. Que nuestras decisiones, hermano, le quiero ayudar, pero en esa ayuda no se pudo. Pero la intención, es que la intención, Dios discierne las intenciones del corazón. La intención pesa mucho. Yo saco una pistola y lo quiero matar y no revienta el tiro. Técnicamente no lo maté, pero moralmente sí. La intención. La intención es la que cuenta lo que el Señor habló del adulterio. No es que tenga que acostarse con una mujer para hacer adulterio. Sí, en ciertos medios sí. Pero el Señor dice, el que la codició ya adulteró en su corazón. El problema no es tanto afuera, el problema es dentro. Y este muchacho, Ananías, que dicen que quiere decir Jehová es piadoso, lo cual no lo es, y Zafira, que dicen que quiere decir hermosa o brillante, o zafiro azul, entonces ellos se dejaron dominar porque Satanás llenó su corazón y Satanás es hábil. Pudo engañar a Eva, y puede engañar a cualquiera. Es maestro en el arte de la mentira. Dice las mentiras como que si fueran verdades. Tiene poder de persuasión. Hay tres enemigos del cristiano. El primero es la carne. Reacciona bien. El segundo es el mundo. La vanagloria de la vida, el deseo de los ojos, etc. Pero el tercero es el terrible, el diablo y los demonios. Porque ellos son seres pensantes. Ellos pueden emboscar, ellos pueden presionar. Y por eso es que el cristiano a veces le olvida que está en un campo de batalla. Y por eso es que Efesios relata que debemos de estar con toda la armadura de Dios, ¿verdad? Entonces Pedro lo reprende y entonces el castigo viene. No le dio chance de arrepentirse en el sentido de querer enmendar. Tampoco se ve que él quiso arreglar las cosas, que eso es lo más grave. Porque Pedro lo confronta. Pudo haber dicho, es cierto, la regué.
aquí está el resto y Sí, perdonen, hermano. perdón, no lo hizo. Y eso significa que ya había una decisión fuerte tras un logro, ¿verdad? Lastimosamente, que no alcanzó, ¿verdad? Esto nos deja una tremenda lección que Sí. podemos aplicarla perfectamente a nuestra vida Sí. y como líderes, lideresas, Sí. pues dejar esa aplicación en la célula. Exactamente. ¿Qué podríamos decir ya para concluir, para aplicar? Ser como usted es. Es el concepto de integridad. Concepto de integridad es ser como usted es cuando esté solo, acompañado, por un montón de gente. Pensar siempre en bien. Tomar las decisiones sobre la base del bien. Voy a decir algo, voy a regalar algo. Bueno, es usado. Mire, hermano, esto es usado. No es lo que me sobra. Si a usted le sirve, utilícelo. No es para ganar cheros, es porque usted quiere compartir algo. O sea, que no vaya un interés con mala intención. Que las decisiones espirituales siempre sean hacia el bien del prójimo. Hacia la gloria de Dios y el prójimo. ¿Y podemos equivocarnos? Claro que sí. ¿Podemos hacerlo imperfecto? Claro que sí. Pero la intención es lo que Dios ve. Bueno, concluimos así entonces esta lección, la decisión de Ananías. Y hermanos, le agradecemos por haber estado aquí con nosotros y compartir esto, que creemos va a ayudar al liderazgo a que puedan desarrollar pues mejor su estudio. Así que gracias, hermano. ¿Algunas palabras finales que tenga que decir? Bueno, gracias por la invitación y ojalá pues nuestros oyentes y videntes puedan sacarle el máximo a esta lección y sobre todo aplicarla primero a nosotros y después piensen aplicarla a los demás, ¿verdad? Pero siempre que hagamos las cosas en funciones del bien, Dios estará de nuestro lado. Y si las hacemos en funciones de intereses propios, nos veremos con Dios, ¿verdad? Dios les bendiga y les guarde a todos. Muy bien, gracias, hermano. Amén. Gracias por ser parte de la evangelización a través de las células de Misión Cristiana Elim. Su compromiso y aportes son de ayuda para seguir llevando la noticia. Hay salvación en Jesús.